Malformaciones fetales del sistema nervioso central en imágenes de resonancia magnética, presentado por Natalia Camacho, Carol González, Daniela Canosa y Juan José Perico. La frecuencia de los defectos del desarrollo varía del 2 al 3% en todos los fetos. 30% de los casos de este desarrollo anormal están relacionados con trastornos genéticos. Las anomalías congénitas son los más graves trastornos del sistema nervioso central. Ellos representan el 40% de las muertes de todos los niños en el primer año de vida y en los supervivientes causan una variedad de trastornos neurológicos como son el retraso mental o la epilepsia resistente a fármacos. La mejor manera para el diagnóstico de malformaciones prenatales es la ecografía, debido a que es un método no invasivo y seguro para la madre y el niño, la cual revela defectos en el 7,3% de los recién. Resonancia magnética. La resonancia magnética fetal suele realizarse usando campos magnéticos estáticos. En la mayoría de ocasiones se utilizan las secuencias rápidas ponderadas en T2. Uno de ellos es la secuencia de eco rápida de spin, la cual permite una capa de adquisición en aproximadamente un segundo, lo que disminuye las alteraciones relacionadas con el movimiento fetal. La señal del líquido, incluyendo el amniótico, el líquido cefalorraquídeo y otros fluidos, es muy alta, lo cual permite la obtención de un buen contraste entre los tejidos y una excelente visualización detallada de la anatomía fetal. La obtención de un buen contraste ayuda a la formación de imágenes que implica escanear el feto en planos variables en relación con el cuerpo de la madre, dependiendo de la ubicación y el estado del mismo. Las contraindicaciones para la resonancia magnética incluyen claustrofobia, marcapasos, implantes metálicos, entre otros. La principal indicación para realizar una resonancia magnética fetal es la sospecha de anormalidades en el sistema nervioso central. Algunas malformaciones del sistema pueden observarse en aproximadamente el 3% de todos los recién nacidos y se detectan la mayoría de ellos mediante este examen. Clasificación de las anormalidades. El desarrollo del sistema nervioso central es un proceso complejo que puede ser interrumpido por varios factores. Por ejemplo, la determinación genética o la manifestación de la carga genética son retenidas por la influencia de un factor extrínseco. Esto dependiendo del tiempo de ocurrencia, la duración y la intensidad de la exposición al agente por diversas lesiones morfológicas que se producen sobre la base de las fases de la formación y maduración del sistema. Inducción de anormalidades a nivel dorsal. Estas ocurren durante el periodo de la neurulación primaria y secundaria, que se da de las primeras 4 a 5 semanas de gestación. El tubo neural, la notocorda, la columna vertebral y el cráneo se van a formar en estos procesos. Un ejemplo de esto es la anencefalia, es la ausencia o falta de evolución de los hemisferios cerebrales y ocurre comúnmente junto con el subdesarrollo del cráneo. En algunos casos, solo los huesos del techo craneal están ausentes y los huesos de la base del cráneo muestran defectos estructurales. Este defecto es causado por la pérdida del tubo neural, lo cual impide cerrar la región rostral del mismo. La anencefalia total está dada por la ausencia o el mal desarrollo de la placa neural, la cual está presente entre la segunda y tercera semana de edad gestacional y va a causar ausencia de las vesículas cerebrales primarias. El feto generalmente tendrá discapacidad para sobrevivir. Por otra parte, el techo del cráneo óseo y las vesículas ópticas no se van a desarrollar, lo cual se conoce como anopia. Ya hablando de la anencefalia parcial, esta es desarrollada entre la tercera y la cuarta semana de gestación. Las vesículas ópticas están situadas en los lados laterales de la cabeza y pueden estar la mayoría de veces presentes. La tercera vesícula, la cual forma la parte posterior del cerebro, en este caso sí se va a formar. Otro ejemplo son la meningocele y el mielomeningocele, los cuales pertenecen al grupo de trastornos asociados al desarrollo primario del cierre del tubo neural. Estos se dividen en 3 tipos: espina bífida oculta, espina bífida quística o mielomeningocele y meningocele. La espina bífida se da por el mal cierre del tubo neural, el cual se da en el primer mes del desarrollo embrionario. Las limitaciones externas de las vértebras y las meninges con el líquido cefalorraquídeo producen una hernia posterior fuera del canal vertebral, por lo cual las raíces nerviosas y la médula espinal no se observan en este déficit neurológico. Raramente se observa un tipo de meningocele anterior. Generalmente el quiste meningio sobresale en el espacio presacro. Si la hernia contiene estructuras nerviosas, se diagnostica mielomeningocele, mientras que si solo comprende tejido de grasa y conectivo se llama meningocele. La mielomeningocele es la más importante de este tipo de malformaciones, ya que produce discapacidad en la mayoría de los pacientes afectados y se acompaña con frecuencia de anomalías.
Por otro lado, las anomalías de inducción ventral son las lesiones del sistema nervioso central que acompañan el cráneo, el esqueleto y los defectos faciales. Se originan durante el siguiente periodo de organogénesis, que está ubicado entre la quinta y la 10ª semana de gestación, y es donde el tubo neural va a estar dividido en 3 vesículas, lo cual va a formar parte del cerebro, las estructuras de la cara, las vesículas de los ojos, el rinencéfalo y el numen, ya que da lugar a una serie de estructuras. Un ejemplo de anomalía de inducción ventral es la holoprosencefalia. Tiene varios tipos y están en un curso clínico muy grave. Básicamente se caracterizan por estructuras cerebrales indiferenciadas que pueden no formar los hemisferios anteriores o tener partes inferiores subdesarrolladas en el lóbulo frontal y temporal. También pueden tener núcleos corticales y talámicos pequeños y fusionados. Este trastorno es fácil de diagnosticar tanto en ecografía como en resonancia magnética. Hay un menor grado de anomalías en las que la resonancia visualiza únicamente fragmentos dorsales de la fisura longitudinal parcialmente desarrollada en la voz del cerebro, o también partes anteriores o frontales todavía poco desarrolladas y fusionadas. Las estructuras del lóbulo temporal e hipocampal, por su parte, siempre estarán parcialmente formadas. Por otro lado, en caso de la falta de septum pellucidum, los cuernos frontales de los ventrículos laterales se van a ver unidos. En caso de su presencia, se debe buscar otras anomalías que la resonancia fetal permita detectar. La resonancia demuestra magnéticamente forma y tamaño de todas las estructuras de la cavidad, incluyendo el vermis y el cuarto vertículo. Por lo tanto, es mucho más útil en la evaluación de esta malformación. En esta fotografía observamos el sistema ventricular de la holoprosencefalia. La imagen A es un cerebro normal, donde los ápices de los ventrículos frontales, temporales y occipitales están bien definidos. Mientras que en la imagen B podemos ver una holoprosencefalia lobar, donde los cuernos de los ventrículos frontales van a estar unidos, pero sus ápices se pueden definir normalmente. La imagen C es una holoprosencefalia semilobar, donde los cuernos de los ventrículos frontales van a estar unidos y sus ápices no se ven definidos por ningún lado. Y la D es una holoprosencefalia alobar, donde los ventrículos no pueden ser distinguidos. Por otra parte, los desórdenes del esqueleto facial más común incluyen palatosquisis, ganatoquisis, malformaciones nasales, hipertelorismo y micrognia, entre otros. El síndrome de Walker-Dandy pertenece a las malformaciones cerebrales más comúnmente vistas y se caracteriza por hipoplasia en la fosa posterior del cerebelo, con atresia en conductos de Luschka y Magendie, lo que finalmente va a afectar los hemisferios cerebelosos y el cuarto ventrículo. Esto se va a ver reflejado en un aumento del perímetro cefálico, una fosa posterior agrandada, retardo mental, retardo en el desarrollo, ataxia, crisis convulsivas, entre otras. Para este tipo de alteraciones, aparte del examen de resonancia magnética con el fin de obtener una evaluación sencilla, es recomendable una evaluación de cariotipo, la cual puede confirmar o no anomalías cromosómicas. Otro grupo son las anomalías en la división celular y la diferenciación. Estas se dan en el periodo entre la 5ª semana y los 4 meses de edad gestacional, donde están los procesos de división y diferenciación de los neuroblastos, la matriz germinal y el desarrollo del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que los procesos de división celular cuentan con sistemas de regulación, entre los que se destacan las quinasas dependientes de ciclinas, las cuales coordinan la transición específica que ocurre en un determinado tiempo del ciclo. Las ciclinas, que son proteínas, se asocian a las CDKs para activarlas y varían su concentración y actividad dependiendo de la fase del ciclo en la que se encuentren. Este complejo CDK-ciclina termina en una serie de cascadas de señalización que finalmente concluirán en la activación o represión de genes que regulan el crecimiento celular. También debemos conocer que a partir del encruzamiento y proliferación celular del ectodermo, el cual da lugar a la placa neural, por una vaginación forma el surco neural y finalmente por un cierre forma el tubo. Allí se diferencia una capa de células que dan lugar al sistema nervioso central, del cual van a formarse la médula espinal y la región cefálica posterior. Entonces, al ocurrir fallas en esta fase, se pueden presentar anomalías de división celular y desórdenes de la histogénesis. Las anomalías más comunes son microcefalia, macrocefalia, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, aniomatosis, meliomatosis subcutánea, entre otras. Como ejemplo de estas alteraciones tenemos la microcefalia, la cual es posible identificar después del nacimiento, de acuerdo con la circunferencia de la cabeza, que es más de 3 veces menor que la estándar. Una evaluación prenatal es aproximada y se refiere al diámetro biparietal y occipito frontal de la cabeza. La microcefalia se refiere al subdesarrollo primario de los hemisferios cerebrales, con dimensiones del cráneo disminuidas o normales. En muchos casos, la microcefalia va acompañada de un amplio espectro de defectos del sistema nervioso central y defectos generales. Por otro lado está la esclerosis tuberosa o enfermedad de Barney-Birdland, la cual es un trastorno de la diferenciación y la proliferación que está genéticamente determinada, clasificada como lesión no neoplásica, así como la displasia cortical y la hemimeganencefalia. La resonancia magnética permite la visualización de los tumores corticales y una heterotropía focal subependimaria que no puede ser vista en el ultrasonido fetal.
En resumen, es una enfermedad genética multisistémica neurocutánea autosómica dominante de origen mesodérmico. Es poco común y causa, entre otros, tumores benignos en el cerebro y en otros órganos vitales tales como los riñones, el corazón, los ojos, los pulmones y la piel. Afecta comúnmente el sistema nervioso central y es el resultado de una combinación de síntomas entre los que se encuentran las convulsiones, los retrasos en el desarrollo, problemas de la conducta, anormalidades de la piel como angiofibromas cutáneos faciales y enfermedades renales. Las anomalías de la migración celular se producen por las fallas en este proceso, el cual se da a lo largo de las fibras gliales y va de la capa germinal a la superficie del cerebro, y durante y después de este tiempo se forman surcos, circunvoluciones, comisuras y la corteza cerebral. Si se da un trastorno en alguna de las fases de la migración celular, la cual tiene lugar entre la cuarta y la 20ª semana de vida fetal, se generan anomalías como agiria, lisencefalia, microrotía, heterotopía, fisura cerebral, entre otras, donde se ven involucradas moléculas de la matriz celular como son las integrinas, lamininas y fibronectina, la cual bordea las vías de la migración celular de la cresta neural, aporta lugares de adhesión de los receptores y facilita el desplazamiento de las células migratorias. Las moléculas de la superficie celular, como las de adhesión de la neuroglía, promueven la elongación de los axones a lo largo de los astrocitos y las células de Schwann en los sistemas nervioso central y periférico, y sus interacciones permiten que los axones adyacentes se formen a medida que se extienden y que los axones que crecen sigan por los caminos de sus precursores. Por otro lado, la caderina E cumple un papel importante en la migración colectiva durante el desarrollo, donde la disminución de los niveles de esta en la frente de las células perteneciente a un epitelio promueve la migración. Esto ocurre en el cierre del tubo neural o durante la gastrulación en el desarrollo embrionario, y esta polarización y la consecuencia activación de las rutas de señalización de los receptores de factor de crecimiento fibroblástico implican la emisión de proyecciones transitorias en el frente celular. Estas prolongaciones o extensiones son conocidas como filópodos y lamelilópodos y son responsables del movimiento celular. Ejemplo de esto es la microgiria, la cual se define como una malformación cerebral del desarrollo cortical en la que el patrón de giros normal de la superficie del cerebro se sustituye por un número excesivo de pequeñas circunvoluciones fusionadas, separadas por surcos poco profundos y anormales de laminación cortical. Se han observado varios tipos con diferentes manifestaciones y etiologías. Sin embargo, bajo la actual clasificación de las malformaciones del desarrollo cortical, se observaron los siguientes tipos de polimicrogiria: la frontal bilateral, la bilapolimicrogilia eral frontoparietal y la polimicrogilia perisilvánica bilateral, la polimicrogilia parieto-occipital bilateral parasagital, entre otras. Todas estas pueden ser determinadas genéticamente o tener una causa secundaria y puede ocurrir durante el periodo fetal como un resultado de un efecto extrínseco como la infección o la isquemia. En algunos fetos con agenencia del cuerpo calloso parcial o hipoplasia, la resonancia magnética trae información adicional y permite la evaluación directa de la extensión del cerebro y las posibles anomalías asociadas. Otro ejemplo de esto es la esquisencefalia, la cual se caracteriza por ser unilateral, asimétrica bilateral o simétrica congénita con defectos del espesor de un folículo cerebral. Es una encefalopatía que puede comunicarse con el sistema ventricular. Está llena de células de la sustancia gris y a menudo se presenta acompañada de polimicrogiria, heteropatía, agenesia del cuerpo calloso, agenesia del septum pellucidum o hipoplasia de los nervios ópticos. Como en el caso del cuerpo calloso, en esta anomalía se le hace una evaluación, confirmación o exclusión de la conexión entre la hendidura y el sistema ventricular, y también la diferenciación entre quiste de la hendidura y la aracnoides. Esto es exclusivamente obtenido a través de la resonancia magnética. Alomanías por la mielinización. La mielogénesis consiste en el proceso de formación de una vaina de mielina con una estructura lipoproteica, la cual se ubica alrededor del axón de la neurona o célula nerviosa, lo que permite una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos de una neurona a otra. Esta se forma a partir de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. En el momento del nacimiento, la mielinización estaba más avanzada en las áreas o zonas subcorticales, responsables de las conductas reflejas o involuntarias, y progresivamente se va a ir extendiendo hacia las zonas corticales, responsables de la conducta voluntaria y del carácter más complejo. Este proceso se da desde los 6 meses hasta la finalización de los 2 años de edad, donde se da el desarrollo y maduración de la mielina. Pero si esto no ocurre por un carácter congénito o error de las células encargadas de la mielinización, se producen anomalías como la aceleración o retraso de la mielinización y la desmielinización. La desmielinización hace referencia a cuando la mielina es destruida. La conducción de las señales a lo largo de los nervios se ve seriamente afectada y en consecuencia los nervios se marchitan con el tiempo. La desmielinización comporta asimismo una pérdida de velocidad de conducción del impulso y de respuesta, pérdida de las propiedades de conducción, consumo energético poco eficiente y desorganización del sistema nervioso.
La desmielinización puede ser causada por una gran variedad de desórdenes infecciosos, genéticos y metabólicos, pero a pesar de tener en cuenta causas diferentes, se presenta de forma similar en su desarrollo patológico. Las células mielinizadas tienen una mayor velocidad de transmisión y una conducción más eficiente respecto a las no mielinizadas. Por lo tanto, los axones pueden ser más finos en los organismos que presentan células con mielina. La fineza de los axones permite que el sistema nervioso central pueda organizarse adecuadamente ocupando el menor espacio posible. En consecuencia, se estima que gracias a la mielinización el cerebro humano es 10 veces más pequeño de lo que sería sin mielina en sus fibras nerviosas y que además el gasto metabólico que implica su funcionamiento es también 10 veces menor. Los síntomas generales de la desmielinización son la destrucción de la capa de la mielina de las fibras nerviosas con indemnidad relativa de los elementos del tejido nervioso, infiltración por parte de las células de la inflamación en una distribución alrededor de los vasos y particularmente al lado de las venas, la distribución predominante de las lesiones de la sustancia blanca, entre otros. En el último grupo tenemos las anomalías causadas por los efectos de los factores extrínsecos, los cuales son defectos causados por las lesiones que afectan las estructuras que forman correctamente el sistema nervioso central, y son otro grupo de anomalías congénitas que se pueden observar frecuentemente en los recién nacidos y pueden surgir durante las fases del desarrollo fetal. La atrofia, hemiatrofia cerebral, hidrascencefalia, encefalopatía multifocal, leucomasia periventricular, entre otras, son las más comunes. Estos pueden ser causados por cualquier tipo de isquemia extrínseca o hemorragia. El riesgo de hipoxia o isquemia aumenta en el embarazo gemelar. Cualquier tipo de traumas maternos o fetales en el desprendimiento placentario, la hipotensión materna, la diabetes mellitus maternas, el trauma materno fetal, pueden generar, por ejemplo, hemorragia intrínseca, que generalmente se da en la región subependimaria o en la matriz germinal y va a ser el resultado de la hipoxia o el síndrome de transfusión fetal en la fluctuación de la presión arterial en el cerebro y van a causar hemorragias intraplacentarias que van a generar el desprendimiento o puede que genere una reacción iatrógena debido a la ingesta materna de drogas. La resonancia magnética permite la visualización de las lesiones que son invisibles en las ecografías, como las lesiones córtico-subcorticales en la región central, las lesiones parasagitales bilaterales, las lesiones del tronco cerebral, el tálamo, el hipocampo y el cerebelo, así como las lesiones hemorrágicas en diferentes etapas de la hemolisis. Como conclusión, tenemos que la resonancia magnética es una modalidad diagnóstica no invasiva y segura que puede ser utilizada como examen complementario cuando hay sospechas de anomalías fetales con base en los exámenes ecográficos. Esta permite la detección y la evaluación completa de las lesiones, su extensión, su grado de severidad y las anomalías asociadas. Estos diagnósticos prenatales pueden ser realmente importantes para cambiar radicalmente la gestión durante o después del embarazo. La introducción de un examen de resonancia magnética como un procedimiento de diagnóstico de rutina podría influenciar positivamente en la calidad de la vida de la madre y en la mejora de la salud de los niños con este caso de anormalidades del sistema nervioso central. Hasta luego.